para hablar de misiones tenemos que, si tuviéramos que centrarnos en lo que es la misión, tendríamos que hablar primeramente de Israel como pueblo elegido de Dios, y ese pueblo que no llegó a cumplir, no llegó a ser un testimonio a las demás naciones, y es por eso que Dios debió intervenir. En ese cambio que hubo está la venida de nuestro Señor, que vino a mostrar realmente cómo se debía hacer la misión. Tomando del mismo pueblo de Israel, corrigió aquellas cosas que venían mal por no haber respetado la palabra de Dios y haberse quedado fuera del propósito de Dios. Jesús vino, sacrificó su vida, sabemos que murió, resucitó, preparó 12 discípulos que luego fueron apóstoles, de los cuales uno no, conforme al propósito de Dios, uno no salió bien. De esos 12 discípulos son aquellos que escribieron todo el Nuevo Testamento. Podemos ver la manifestación más grande de Dios en el libro de Hechos, donde hoy cantábamos, Espíritu, ven con tu fuego, y realmente el libro de los Hechos muestra un mover especial de parte de Dios hacia la humanidad. La expresión en Jesús y en el Espíritu Santo, la expresión más grande, más potente, más poderosa del amor de Dios hacia la humanidad, el plan de redención. Y después de ese libro, o en ese mismo libro de Hechos, vemos el llamado de un hombre que era opositor a la predicación del Evangelio, al que podríamos llegar a llamar el último apóstol, porque él lo dice así: y por último, como a un abortivo se me presentó a mí el Señor, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los que mayor espacio ocupa en el Nuevo Testamento, pero también el mayor, lo que más transmite él es el tema misiones. Él es aquel que fue fundando iglesias por el llamado que el Espíritu Santo hace y se lo muestra a la iglesia, y la iglesia es la que envía a él y a Bernabé para comenzar el ministerio misionero. Pero yo quería hablar un poquito hoy de no anticiparme a lo que fue el movimiento de los apóstoles y las misiones, sino ver a través de dos hechos en la vida de Jesús, para que podamos ver que realmente somos vasos de barro en las manos del Señor, donde la excelencia del poder está en Él y para gloria de Él. Yo quería leer en el libro de San Juan, en el capítulo 12. Este no es el mensaje central, pero quiero hablar un poquito para que nosotros veamos al maestro de los que después iban a ser los maestros, ¿sí? El maestro por excelencia, el maestro que, volviendo a lo que decíamos, soy del Espíritu Santo, les dice a sus discípulos, Él dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber a ustedes. El Espíritu Santo, nosotros hoy hemos invocado al Espíritu Santo en este lugar, y por eso usted me va a escuchar hablar, y me va a escuchar hablar, va a escuchar mi voz, pero usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese porque el Espíritu Santo está tomando aquí de su palabra, de la palabra de Jesús, está tomando para enseñarnos
a nosotros. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 12, vemos una situación y nos muestra a un Jesús que fue ungido en Betania. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de su perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, el Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que había en ella. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Podemos ver aquí un hecho que inclusive hasta aquí hay algo profético de parte de Dios. Podemos ver que Judas, uno de los discípulos, no está entendiendo realmente lo que está pasando, porque él veía todo de manera matemática, económica, porque a él le interesaba el dinero. Y vemos que cuando esta mujer derrama este perfume de gran precio y dice el dinero, lo que valía, ¿no? 300 denarios, él lo ve como un desperdicio. Él ve como un desperdicio algo que es derramado para el Señor, un sacrificio derramado para el Señor. Y el apóstol Pablo habla mucho de esto, de aunque yo sea derramado como un sacrificio para el Señor. No es un desperdicio cuando nosotros realmente podemos derramarnos delante de Dios. Hoy, cuando ministraban la alabanza, decían, todavía no hemos dado todo lo que tenemos para darle al Señor. Y esta mujer había derramado eso que tenía, que era de gran precio. Pero Judas no lo vio. Hace unos días hablaba con un joven, el empresario. Él había conocido al Señor y hoy está en los negocios que no son los negocios del Padre, como decía Jesús. A él le está yendo muy bien económicamente, pero en su vida está a punto de divorciarse. Y podemos ver acá realmente cuando nosotros no entendemos el Evangelio del Señor. Hoy en la administración de la alabanza, el Señor decíamos nosotros que somos agradecidos, que tenemos que ser agradecidos. Este joven debería estar agradecido por todo lo que Dios le ha dado. Le dio una familia, le dio una posición económica que sus padres no habían tenido. Sin embargo, él estaba perdiendo de vista lo que Dios quería hacer con él. Un evangelio equivocado es lo que hizo perder a Judas. Judas amó más su prosperidad económica, lo que el Señor le daba. Sin embargo, esta mujer derramó todo, no le importó lo que valía el perfume. Y las mujeres por ahí que son más de estar en el tema de los perfumes, saben lo que cuestan los perfumes y a veces lo que cuesta comprarlos, ¿no? Y desprenderse de ellos. Sin embargo, esta mujer ungió los pies de Jesús y se derramó delante de él.
Pero vemos a Judas queriendo enseñarle al Señor, ¿por qué no fue esto vendido y dado a los pobres? Como regañándolo, ¿no? A Jesús. ¿Por qué no fue esto vendido y dado? Parecía una muy buena intención la que él tenía. Sin embargo, como Dios no deja nada escondido, como Dios saca todo a luz, en este caso vemos lo malo, pero después vamos a ver lo bueno, como Dios también lo saca a luz. Jesús les dice esto que está escrito en Deuteronomio: a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y esto en Deuteronomio era que a los pobres los teníamos para servirles. Era algo que Dios nos dejaba a nuestro alcance para que en manera de agradecimiento, como decíamos hoy, nosotros fuésemos y les sirviésemos. Nosotros involucramos a nuestras niñas en este tema de las misiones, porque realmente en cada momento de nuestra vida les mostramos a ellas y le hacemos ver la abundancia que tiene. Y nosotros no somos gente de grandes recursos, somos personas que les cuesta llegar a fin de mes, que les cuesta pagar el alquiler, que les cuesta pagar la luz, que les cuesta pagar el gas, que sufrimos los cambios que va viendo día a día. Sin embargo, nosotros a nuestras hijas les queremos enseñar a ser agradecidos, pero no solamente de palabra, sino con el servicio que nosotros damos. A la semana, como le contábamos hoy al pastor, nosotros cuando nos pusimos de novio, de lo único que hablábamos era del tema misiones, porque mi esposa, que en ese tiempo no éramos nada, ni siquiera teníamos intención de nada, éramos dos personas que nos apasionaban las misiones y hablábamos de misiones. Había hecho su primer viaje misionero, yo vengo de una iglesia que se respiraba, como vemos acá el perfume, dice que llenó la casa. En esa iglesia donde yo me movía se respiraba misiones, había carteles por todos lados, mapas, cultos misioneros, a los niños se les enseñaba sobre misiones. Entonces las misiones era la pasión nuestra y de eso hablábamos. A la semana de volver de nuestra luna de miel, nosotros ya estábamos trabajando en una obra de extensión de la iglesia en aquel lugar de Ituzaingó, que ni siquiera era el lugar donde estaba mi trabajo. Nos instalamos en ese lugar para servir a Dios en ese lugar, donde estuvimos 4 años. Yo viajaba 3 horas a la mañana hasta La Plata, porque yo seguía trabajando en La Plata, y volvía a las 6 de la tarde, recién casado, para los sábados y domingos estar sirviendo en la obra misionera que la iglesia de Ituzaingó tenía detrás de la cárcel. A los 6 meses nosotros ya estábamos haciendo nuestro primer viaje misionero a los Huichís. Siempre miramos y creemos que en la misión debe estar involucrada toda la iglesia y que la misión es en Judea, en Samaria y a lo último de la tierra. La iglesia debe tener una mirada hacia la extensión del Evangelio, en lo cercano y algunos que son llamados hacia los lugares más lejanos. Ahora hemos visto un lado negativo, algo malo, el amor al dinero, el no ser agradecido, pero yo quiero centrar el mensaje en un acontecimiento que pasó, que está en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el verso 30. Y aquí podemos ver una situación en la cual los discípulos vienen, unos capítulos antes, Jesús les da autoridad. Este collar que yo tengo
en las comunidades ayánicas significa la autoridad. Nosotros a esos lugares vamos con la autoridad del Señor, porque el Señor nos ha dado potestad en esos lugares. Y ellos vuelven contentos y le quieren contar a Jesús todas las cosas que habían vivido en ese momento que los había enviado. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros, apartaos a un lugar desierto, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y sabedlo. Y al saberlo le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recortar a todos los grupos sobre la hierba, y se recortaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los bendijo y los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron eran 5.000. Por favor, alguien, ¿puedo tomar de esta copita, no? Acá podemos ver el primer momento que viven los discípulos del poder de Dios. Jesús les da poder, los envía, y ellos viven un momento por primera vez en su vida, de los cuales van a vivir muchos después, que es impresionante lo que pasa, a tal punto que en un momento ellos vienen y les dicen, aún los demonios se nos sujetaban, y Jesús medio que les dice, bueno, ustedes no se preocupen por eso, ustedes preocúpense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Pero ellos querían hablar y contarle a Jesús como nos pasa a nosotros. Esto es, que nosotros hemos mostrado acá de lo que es la misión, es nada en comparación a lo que se vive en la misión. En este momento, así como nosotros estamos acá, hay un montón de personas por diferentes lugares. Si habláramos del primer mover misionero, cuando los discípulos van y vuelven a la iglesia de Jerusalén y cuentan todas las cosas que el Señor había hecho, y eso hacía que la iglesia cobrara ánimo. Cuando uno ve el obrar de Dios y la dimensión de Dios y el poder de Dios transformando vidas, no puede ni quiere dejar de hablar. Sin embargo, acá vemos que ellos están apremiados por hablarle al Señor, y el Señor los quiere escuchar, y entonces dice, vamos a un lugar más apartado, a ver si los puedo escuchar con más atención. Pero la gente se agolpaba y los seguía, y van a otro lugar, ¿no?
y se suben a una barca tratando de desorientarlos y van hacia el otro lugar y la gente se les anticipa y los espera y llega primero que ellos. Y llega a un punto en el cual Jesús se encuentra acorralado por la multitud. Y dice que él alzó sus ojos y los vio como ovejas que no tenían pastor. Ahora yo me pregunto, ¿había pastores en ese momento en Israel? ¿Qué era para Israel el pastor? ¿Qué conocimiento tenían ellos del Antiguo Testamento de que era un pastor? Jesús tuvo compasión, dice. Hablábamos, esto tiene algo profético también de parte de Dios. En el Antiguo Testamento hubo pastores y Dios no se agradó de los pastores que habían, porque habían hecho lo malo. Y muchas veces en los últimos profetas vemos cómo constantemente Dios envía a los profetas para corregir a los pastores que se vuelvan de sus malos caminos. Y aquí lo vemos a Jesús, que los vio como ovejas que no tenían pastor. Cuando uno va a los lugares donde nosotros vamos, podemos ver realmente a las personas como personas que no tienen pastor. Podemos ver el estado en el que viven, las necesidades con las que viven, como gente desprotegida. Y acá parece una trivialidad lo que está pasando. Dice que Jesús tomó tiempo, les enseñó, y los discípulos, como en otros momentos, también en un momento que le traen los niños, porque querían venir donde estaba Jesús, ellos los quieren correr. Y ya los discípulos estaban cansados. Ellos no solo no pudieron contar lo que ellos querían de lo que habían vivido, sino que ahora la noche ya se estaba haciendo larga y Jesús no cortaba de hablar. Jesús les estaba enseñando. Y les dice, vienen los discípulos y le dicen, despídelos, que se vayan. Y Jesús le dice, no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Y yo me imagino ellos espantados. ¿De dónde vamos a sacar comida para darle a estos? Y realmente para nosotros muchas veces las situaciones que vemos nos espantan. Ver que hay muchas personas enfermas por la tuberculosis y veían ahí a mi esposa sacando sangre debido a la mala alimentación, debido a la falta de atención médica. Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Pero como Jesús sabe lo que va a hacer antes que nosotros lo sepamos, les pregunta cuántos panes tienen y cuántos peces tienen. El libro de Marcos no lo dice. No dice quién era que tuvo esos panes y esos peces que encuentran los discípulos, pero había una sola persona que tenía los panes y los peces. Una sola persona de esa multitud. Y Juan sí lo dice, en el libro de Juan. Había un muchacho, no dice ni siquiera el nombre, no era nadie importante. Pero ese muchacho tenía los panes y los peces en el momento y en el lugar en el que estaba la necesidad.
no era apóstol, no era alguien que tuviera un gran nombre, no era uno de los que seguían a Jesús, un muchacho que tenía eso y lo puso a disposición del maestro. Nosotros no tenemos cosas extraordinarias, no somos personas, pero lo que tenemos lo ponemos a disposición del maestro, porque el milagro lo hace él y la gloria se la lleva él. Hagan recostar a la gente y Jesús bendice y multiplica. Y nosotros podemos dar fe de eso. En un tiempo en el que muchos se quejan del gobierno y los problemas políticos que hay, que todos sabemos, y muchas veces eso nos sirve de excusa para no comprometernos con el pobre, con el necesitado. Muchos son nuestros hermanos, han entregado su vida a Cristo. Y decimos, estos gobernantes que hacen, estos políticos, miramos los canales de televisión y le echamos, porque nos queda cómodo deslindarnos de la responsabilidad que nos ha dado el Señor. Jesús le dice, denle ustedes de comer. Ahora, yo me he criado, me he formado en una iglesia donde se llenaba un micro y íbamos al norte y se desparramaba mercadería. Y se daba mercadería y hacíamos la escuela bíblica, lo hacíamos una vez al año. Mucha gente en ese tiempo volvía como volvían estos discípulos, maravillados del mover de Dios. Hasta muchos tuvieron el llamado a las misiones. Sin embargo, es triste decirlo, pero muchas personas que vivieron y palparon eso hoy no están en los caminos de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos, oigamos la voz de Dios de realmente lo que quiere Dios de nuestras vidas. Jesús hace el milagro. Los discípulos van, le sirven a la multitud. Y como Jesús no es un Jesús de desperdicio, les manda a que junten todo lo que había sobrado. Y es maravilloso saber que lo que sobró era para mostrarle a sus discípulos que realmente cuando uno escucha la voz del Maestro, obedece a la voz del Maestro, Él puede hacer el milagro. Y ellos fueron ministrados. No es casualidad que se hayan llevado 12 cestas llenas. ¿Cuántos eran sus discípulos? 12. ¿Y todo por qué? Porque un muchacho, del que ni sabemos el nombre, dio lo que tenía, en el momento en el que estaba la necesidad. Ahora, hablábamos de un Dios en las alabanzas, porque a mí me gusta, y no es de sorprendernos cómo Dios nos habla, porque acá no es que vine a hablar yo. Yo estoy hablando lo que dice acá la Biblia, lo que está hablando Jesús, lo que está haciendo Jesús, lo que están haciendo sus discípulos. Acá yo no estoy agregando nada mío. Hablábamos de un Dios que cumple nuestros sueños. Y Dios
desde la eternidad ha tenido un sueño. Y en la vida de José, aquel que gobernó en Egipto, podemos ver claramente cuál es el sueño de Dios. El sueño de Dios es gobernar. Podemos ver que en la vida de este jovencito, a pesar de todas las adversidades, lo que Dios había puesto en su corazón cuando él lo puso a disposición del Señor, terminó logrando lo que el Señor había soñado para su vida. Ahora, cuando nosotros vemos este milagro, podemos ver varias cosas. En el libro de Juan relata otras formas de ver. Podemos ver la incredulidad de sus discípulos, porque en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 5, Jesús, esta misma situación, la encara de otra manera. Y es el mismo Jesús el que parece estar pensando, ¿no? Y de golpe le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe se espanta y dice, Felipe respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Empieza a ver las cosas materialmente, como las veía Judas. Empieza a ver las cosas monetariamente, como las veía Judas. Judas vio 300 denarios, no vio el perfume ni el propósito del perfume. Felipe saca cuenta, tendríamos que tener 200 denarios. O sea que con lo que derramó esta mujer a los pies de Jesús, les dábamos de comer a los 5.000 y nos sobraba plata todavía, si lo miráramos económicamente. Ahora, si nosotros vendiéramos los pececitos y los pancitos que tenía el muchacho, según estos cálculos matemáticos, ¿juntaríamos 200 denarios? Matemáticamente es imposible, porque para Dios la manera de pensar de Jesús no es igual a la nuestra, ni parecida. Y Jesús es el maestro y nos enseña. Y Él nos está enseñando a través de su palabra, que nosotros no tenemos que mirar a través de las limitaciones económicas. Y bueno, ahí después vemos cuando viene el muchacho, ¿no? Consiguen los peces y los panes. Pero también volvemos a ver una duda en Andrés, el hermano de Pedro. En el verso 8. Dice uno de sus discípulos, amén, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y en el 9 dice, aquí está un muchacho que tiene unos panes de cebada y unos pececillos, pero vuelve a dudar. ¿Pero qué es esto para tantos? Matemática, cálculo matemática. Si nosotros como fundación, y yo le contaba al pastor, hubiésemos visto matemáticamente, no veríamos lo que estamos viendo de parte de Dios en este tiempo. Porque realmente no había nada, desde lo económico no había nada. Bueno, en el verso 12 podemos ver y dice, cuando se hubieron saciado,
dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dios no desperdicia. Dios no es un Dios de desperdicio. Y seguimos avanzando y hay cosas tremendas de parte de Dios cuando uno examina su palabra con lentitud, la medita, escucha hablar al Señor. Por eso estos que estaban en el desierto, era la hora avanzada y seguían escuchando al Maestro. No se querían ir. Los discípulos dicen: estamos cansados, vámonos. Y el verso 14 dice algo tremendo. Y aquí es donde podemos ver que Dios, el sueño de Dios es gobernar. Por eso Él dice: toda potestad me es dada. Entonces estos hombres vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron: este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de Él para hacerlo rey, ¿qué hizo el Señor? Volvió a retirarse al monte solo. Porque el reino de Jesús no es como el reino de los hombres. Él mismo lo dijo: la manera de gobernar de Dios es diferente. Esa es la manera de Dios. Es por fe. Es por fe. Es por eso que en este día nosotros no solo vinimos a contarles lo que hacemos, lo que Dios hace a través de nuestras vidas, sino porque realmente podemos ver que hay un Maestro que nos enseña, que nos guía, que multiplica lo que para nosotros es poco, que multiplica nuestras limitaciones, que nos quita las dudas, que nos da fe, que cumple sueños que ha puesto en el corazón. Un muchacho que realmente pudo dejar que Dios se glorificara y ministrara a todos los que estaban ahí. Yo no los conozco a ninguno de los pastores, los conozco el día, visité este lugar el día que ellos fueron ordenados en este lugar. Pero realmente cuando uno realmente decide ponerse en las manos del Señor, puede entender el propósito y el plan de Dios. Y ese es el mensaje que Dios tiene en este día para este lugar. Habrá algún muchacho, como decíamos hoy, Dios saca lo que está en el corazón. En el corazón de Judas había él, que había experimentado el mover de Dios, un interés por lo económico. En el otro jovencito, el muchacho, había un interés de dar. En la mujer que derramó el frasco de perfume había un interés de dar. Nosotros a este lugar no hemos venido a pedir nada, hemos venido a dar. Hemos traído lo que Dios nos ha dado para que demos. Así que esto es lo que yo en este día les quería dejar, y agradecemos mucho la invitación. Es una alegría ver la iglesia llena, que el Señor siga prosperando, bendiciendo, y que realmente nosotros podamos gozarnos
en ver que de este lugar se ha entendido el lugar que para el Señor tienen las misiones. Que el Señor les bendiga.